Wow, qué maravilloso tiempo tenemos aquí al iniciar esta noche. Bienvenidos. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos bendiga. Bienvenidos. Estamos iniciando aquí Avanza en nuestra sesión de esta noche ya de martes 24 de mayo de 2022. Wow, qué maravilloso es adorar, estar en la presencia del Señor. Muchas gracias, bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza. Te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado que se está conectando. Gracias, Señor, por sus vidas, porque sus vidas son preciosas para ti. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque venimos ministrando sanidad para reinar en la vida. Señor, venimos bendiciendo este discipulado para recibir sanidad, Señor, en nuestro corazón, para sanar nuestra identidad, para, Señor, dejar atrás, Señor, nuestro pasado. Tu palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú nos has llamado, señoras, a vivir como hijos amados y herederos. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado autoridad. Nos has dado autoridad, Señor, para reinar en la vida. Muchas gracias. Venimos hoy declarando el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas, Señor. Tu preciosa sangre que nos ha reconciliado, nos ha hecho justos y dignos de tu amor. Hoy nos levantamos, Señor, con la autoridad. Hoy nos empoderamos, Señor, con el poder de la sangre de Cristo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido que nos llenes en este momento de tu presencia, que nos llenes de tu poder, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Te pido que nos bendigas, Señor, en este tiempo de discipulado aquí en Avanza. Bendícenos, Padre, danos sabiduría y entendimiento en tu palabra. Bendícenos, Señor, trayendo espíritu de sabiduría y revelación, Señor, para conocerte a ti, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Venimos también bendiciendo a las personas que estarán tomando este curso online, Señor, a partir de ya de mañana. Muchas gracias. Bendíceles también y a cada persona, Señor, que se está conectando en estos momentos aquí en nuestro discipulado. Muchas gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hola, hola, qué gusto saludarles, Kaeri, qué gusto me da verte, qué padre que te has conectado esta tarde, esta noche, bienvenido. También Ana Mari, Víctor, Laurita, Eduard, qué bueno, Laurita, Tere, padrísimo, Hugo, qué padre, Hugo, me da gusto saludarte, Vivi, Lili, Marianita. Muy bien, son las personas que alcanzo a ver, creo que es el grupo que tenemos al momento. Ah, no, sí, ya veo ahí que está también Erika, mi esposa, la pastora Erika. Muy bien, pues vamos iniciando entonces, sí, así es. Vamos iniciando esta noche entonces y como saben, estamos esta noche entrando a la sesión número 3 de nuestros cursos, La Paz del Perdón, Edifica uno en el nivel básico y también Autoridad Espiritual. Estamos entrando ya en la tercera sesión y bueno, pues me gustaría comenzar. Vamos a tener primeramente una introducción a la siguiente sesión de cada uno de nuestros cursos, de estos cursos. Como saben, el día de mañana estaré publicando el video estudio para que tú puedas tener un estudio completo en base al manual, aunque no todos los comentarios están basados al manual, hay mucha más información. Y bueno, pues te estaremos indicando también en la meta de la semana tu estudio ahí a realizar en tu manual. Bien, pues me gustaría iniciar con la presentación que tenemos aquí. Eh, Aunque antes me gustaría, bueno, para ir iniciando, me gustaría iniciar aquí con un momento de coaching, un momento de coaching.
de nuestro tema del domingo pasado. La sanidad emocional nos hace reinar en la vida. Me parece muy importante que tú estés tomando esta palabra que nos está dando el Señor para esta semana, que nos esté empoderando, como lo vimos en la Escritura, en el caso de Marcos, como lo vimos en el caso de este milagro del paralítico, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Es muy importante recibir esta palabra porque hay un mover profético del Espíritu Santo. Y la palabra que tenemos que tomar esta semana es: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, el Señor nos está empoderando y Él nos está hablando constantemente y nos está dando mandamientos. Y aquí tenemos una instrucción: levántate en medio de toda circunstancia que tú estés viviendo, cualquiera. Si tú estás librando una batalla para ser sanado, para restaurar tu salud, si tú estás librando una batalla en el área financiera para poder prosperar, si tú estás librando una batalla con tu familia, en el matrimonio, si estamos librando una batalla para atraer a nuestros vecinos, a nuestros amigos y llevarles a salvación, así como a nuestra familia, la palabra es: levántate. Recuerda que cuando nosotros recibimos la palabra y la tomamos como una orden de parte de Dios, nos estamos sometiendo, estamos obedeciendo a la fe, estamos obedeciendo al amor. Así que el Señor nos llama en esta semana a levantarnos obedeciendo el amor y la fe, porque eso sucede cuando nosotros oímos y respondemos al Señor. Nuestra respuesta va a ser de incredulidad o va a ser una respuesta de confianza. Así que yo en este coaching quiero darte así pasos a seguir, y es que tú necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que podamos responder a lo que el Señor nos está hablando acerca. Así que en medio de cualquier imposibilidad que tú sientas, de cualquier incapacidad como ocurrió con este paralítico, levántate y sométete, obedece al amor de Dios, porque Él te está diciendo que te ama y que Él ya ha hecho todo para que tú puedas prosperar, para que tú puedas vivir en victoria en este tiempo. Así que sométete a la palabra y obedece a la palabra, obedece al amor de Dios, obedece a la fe. ¿De acuerdo? Y este es el primer punto del coaching. Así que vamos a estar esta semana buscando ser llenos del Espíritu Santo. Recuerda que la Escritura nos dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo en mi condición humana, humanamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, ¿cómo nosotros vamos a activar la fe? Al ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera de empoderar la vida espiritual en nuestra mente y nuestro corazón. Solo cuando somos llenos. Recuerda que hacemos morir nuestras debilidades, nuestros errores, nuestra maldad va a morir cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Nuestra incapacidad va a morir y vamos a poder entonces levantarnos y caminar por fe, caminar sobre las aguas también, caminar de una manera sobrenatural. Así que la clave es ser lleno del Espíritu Santo, porque al ser llenos estaremos bajo el reino, siendo gobernados por el poder de Dios. Y ahora sí, llenos del Espíritu, tenemos la facultad de ser obedientes a la fe. Humanamente nosotros somos incapaces de obedecer por fe. Por eso dice: ya no vivo yo, mi ego es incapaz. En mi condición humana soy incapaz de obedecer por fe, soy incapaz de caminar por fe, soy incapaz de perdonar. En mi condición humana soy incapaz de vivir en una nueva identidad, hijo amado y heredero. En mi condición humana no podré enfrentar las amenazas del diablo, no podré resistir firme en la fe. Para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Así que para activar el poder de la sangre de Cristo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque al ser llenos del Espíritu Santo se activa la fe, y al activarse la fe podemos ejercer nuestra autoridad. Así que esta semana levántate con la autoridad que Dios te ha dado por encima de toda circunstancia. Segunda clave:
Dice la escritura aquí en la ocasión en que este paralítico fue sanado, que dice que el Señor Jesús conociendo luego en el verso 8, Marcos 2:8, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, diciendo ellos, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cuando ellos estaban pensando mal del Señor Jesús. Observa qué importante es cómo el Señor conoce lo que pensamos, lo que sentimos. El diablo no puede, no sabe lo que hay en nuestra mente. No le den más poder al diablo del que en verdad tiene. El diablo no puede saber lo que estamos pensando. El diablo te observa solamente y a través de tu comportamiento sabe lo que piensas, pero no sabe lo que tú piensas. El Espíritu Santo sí. El Señor se dio cuenta que estos fariseos estaban pensando mal de él y estaban diciendo, este blasfema cuando dice que puede perdonar los pecados a este hombre paralítico. Así que quiero que veas que hay un monólogo interno. Nosotros constantemente, aunque no lo digamos, estamos pensando, como dicen, le estamos dando vuelta a la ardilla y nuestra mente está trabajando. Algunos trabajan mucho más rápido, pero todos estamos bajo esta naturaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el Señor sabe lo que pensamos y en este caso Él reprobó a los fariseos porque pensaban mal del Señor Jesús. Así que tenemos que mantenernos en la gracia, permanecer en la gracia, porque la gracia nos hace pensar bien del Señor Jesucristo. Nuestra queja, nuestra murmuración en lo profundo de nuestro corazón es pensar mal de Dios. Claro que hay momentos de desánimo, estamos esperando en Dios y las cosas no cambian y aún empeoran. Claro que hay momentos que nos podemos sentir desanimados, pero de todas maneras ya hemos entendido que nosotros no tenemos poder sobre nuestros pensamientos y emociones tóxicas, no tenemos poder sobre la ansiedad, la depresión, la amargura. Esto es algo que solo podemos empoderarnos al ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu, dice que ahí hay justicia, paz y gozo. En eso consiste el reino. El Espíritu Santo, al ser llenos, hace reinar a Dios en nuestra vida, justicia, paz y gozo. Entonces, recuerda que para que nosotros podamos vivir en esa alegría, en ese entusiasmo y en esa expectativa de Dios, es necesario ser llenos del Espíritu y tomar, ahora sí, enseñorearnos y empoderarnos sobre nuestros pensamientos, hacer que nuestro pensamiento sea llevado a la obediencia, cautivo. No toleres emociones destructivas, ¿ok? Ese es este punto, que tú tienes que identificar lo que estás pensando mal, la forma equivocada en que estás pensando con desánimo. Si hay desánimo, estás pensando mal de Dios. Es normal que te sientas desanimado, pero después de eso ya somos responsables y vamos a elegir si vamos a seguir desanimados o vamos a entrar en fe. Nosotros tomamos esa decisión, es una elección. Así que la única manera de enseñorearnos es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. No toleres pensamientos contrarios a la gracia, al amor de Dios. No toleres entonces estar desanimado, sentirte menospreciado. No toleres el menosprecio en tu vida porque estás tolerando pensamientos del diablo. Recuerda que hay pensamientos que provienen de nuestra condición humana, pero hay pensamientos que el diablo busca sembrar. El diablo está buscando tu oído y tener influencia. La manera de que tú te mantengas libre de esto es ser lleno del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, nosotros de inmediato vamos a hacer morir estos pensamientos, vamos también a reprender cuando sea necesario, así como el Señor Jesús le habló a ese mar que amenazaba con hundir la barca donde él se quedó dormido, ¿recuerdan? Y él ordenó a la tormenta que cesara y dice que vino grande bonanza. Así nosotros podemos reprender esos pensamientos en nuestra alma, en esa marea de pensamientos que vienen del diablo, podemos tomar autoridad y reprender. Así que toma dominio de tu alma y de tu corazón. Tú eres responsable de cómo te sientes. Tú eliges sentirte bien o tú eliges sentirte mal. Así que vamos a tomar este momento para orar aquí con ustedes. Va a ser un momento de activación. Vamos a orar en este momento. En el nombre de Jesús, toma este momento, llénate del Espíritu Santo. Rabba Satara Katara.
Catándoro. Llénate del Espíritu Santo, llénate y fluye en lenguas conmigo en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Rabasandoro Catara. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Y conmigo ahí con tu micrófono cerrado, Señor, en este momento nos levantamos. En este momento nos levantamos, Señor, para obedecer al amor, a la fe, en medio de toda circunstancia. Yo me levanto para comenzar a caminar con la autoridad que tú me has dado. Yo me levanto en medio de cualquier circunstancia adversa, en medio de la gran necesidad que estoy hoy en día. Me levanto con autoridad, Señor, sabiendo que somos tus hijos amados y herederos. Dile, yo sé que soy tu hijo amado, tu heredero, tomo lo que me pertenece, tomo la provisión, la sanidad, Señor, tomo salvación para mi familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Rabasando Robará. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, me lleno de tu Espíritu Santo para hacer morir pensamientos de desánimo, de depresión, de ansiedad, para hacer morir toda amargura en mi corazón, en mi alma, para hacer morir todo menosprecio, porque mi vida es preciosa para ti, mi vida tiene valor, Señor, porque tú pagaste con tu preciosa sangre para hacerme tuyo, tú me has comprado y mi vida te pertenece. Rabba de Jesús, nos levantamos como hijos amados y herederos tuyos. Nos levantamos ahora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, nos levantamos con sanidad en nuestra identidad, con sanidad emocional. Ministro este discipulado, sanidad emocional. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. El amor de Dios tiene poder terapéutico, está sanando tu vida en estos momentos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Rabasatoro katarabashatarabandoro arabasanda. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos entonces a comentar acerca de los temas que vienen aquí en nuestro curso de la paz del perdón. Hemos visto este tema del perdón y la libertad. Esta pregunta resultó muy importante. ¿Qué has aprendido en tus circunstancias pasadas y acciones presentes cuando tú no has perdonado? Se trata de evaluar la forma en que tú has, por no perdonar, cómo esto ha traído mayor sufrimiento a tu vida. Entonces, aquí en este primer capítulo estamos entendiendo en qué consiste perdonar. ¿En qué consiste perdonar? Yo te recomiendo que vuelvas a revisar el video porque sobre todo en el video está muy bien explicado en qué consiste perdonar. Y se trata ahora de que solamente tú elijas perdonar y tomes la decisión de perdonar. Ya no es necesario orar para que el Señor te haga perdonar. Ya no tienes tú que estar orando para que el Señor te dé la capacidad de perdonar, porque se trata de que tú perdones como el Señor te ha perdonado a ti. Recuerden que ahí en Efesios, en el capítulo 4, ahí Efesios capítulo 4, verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también les perdonó en Cristo, como Dios también les perdonó en Cristo. Así que, bien, pues ahí dice, quítense de vosotros. Ya no es orar que Dios me quite, es que yo soy ahora responsable, yo tomo la decisión de perdonar. Cuando he entendido que Dios me ha perdonado a mí, ahora yo también puedo perdonar a los que me han ofendido y de esta manera voy a sanar mi vida. El gran problema en la vida cristiana es que los cristianos saben que tienen que perdonar, pero no saben en qué consiste perdonar
Y cuando nosotros somos ofendidos o sufrimos por heridas emocionales, no entendemos qué es perdonar. Y cuando entendemos qué es perdonar, no lo estamos haciendo. Entonces el llamado es a tomar autoridad. Tienes que levantarte como el paralítico y perdonar, ejercer autoridad para perdonar las ofensas. Se trata de perdonar en la misma forma en que Dios nos ha perdonado. En el capítulo 2 vimos el cuadro completo y vimos que donde hay pecado, ruptura y separación, Dios provee siempre la manera, el cauce para restaurar y mantener la relación. Aquí en el cuadro completo, entonces, hemos conocido a un Dios de gracia, que su deseo es tener intimidad y estar con nosotros. Por eso nos ha hecho a través de Cristo sus hijos amados. Vimos que la justicia de Dios restaura las relaciones rotas, recupera la amistad y nos hace volver a Él. Así que ya el Señor nos hizo justos y nosotros podemos perdonar de acuerdo a la justicia de Dios como Él nos ha perdonado. Algo muy importante que tienes que entender es que todo lo que ya nos hicieron, todo lo que nos han hecho en el pasado, la forma en que nos lastimaron, la forma, las personas que hablaron mal de nosotros, que nos traicionaron, personas que conspiraron en contra nuestra, que nos perjudicaron, todo eso que nos han hecho en el pasado y en el presente, todo eso que hemos sufrido aún en nuestra familia y en el matrimonio, ya fue perdonado por Dios por medio de Cristo, ya fue perdonado, ya Dios lo perdonó. Cuando esas personas se arrepientan y se vuelvan a Dios y le pidan que les perdone por lo que te hicieron, Dios los va a perdonar. Así que eso ya está perdonado y por eso solamente tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros de la misma manera siendo benignos. Así que vemos que a lo largo de la Biblia nos encontramos la historia de esta estrategia de Dios como para traer de nuevo a la humanidad a la comunión con Él. Por eso es que es importante identificar todavía pecados pasados que te hacen sentir culpable. Tú lo tienes que saber. No te afanes por ver qué es lo que todavía Dios no te ha perdonado, porque en verdad aquello de lo cual tú te sientes culpable es lo que únicamente tienes que resolver con Dios. Y acepta por completo la solución de Dios. Deja de recurrir a otro tipo de soluciones, sistemas sustitutos como obras religiosas, hacer obras para que Dios me perdone. Esto es vivir fuera de la gracia. Ya Dios nos perdonó en Cristo. Solo tenemos que recibir el perdón que Dios nos ofrece. Hay personas que han preguntado acerca de esto. La respuesta es, ahora también tú te tienes que perdonar a ti mismo. Este es un tema que vamos a ver más adelante, pero muchas veces el único problema es que no te has perdonado a ti mismo. Si Dios ya te perdonó y para eso fue necesario la muerte de Jesús en esa cruz, ya tú te puedes perdonar a ti mismo. Tú no puedes seguirte condenando después de que Jesús pagó de una manera espantosa al morir en esa cruz. Así que no te afanes por descubrir si hay algo más en tu vida. El Espíritu Santo te lo va a revelar aunque tú no lo sepas. Si no eres consciente de un comportamiento que está constantemente cometiendo errores, que es muy difícil, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Así que no te afanes por eso. Vimos que la única solución es entender la gracia de Dios. Estamos aquí entendiendo la gracia de Dios. Hemos visto que a través de Cristo Jesús ha sido quitado al pecado la habilidad de interrumpir nuestra relación con Dios. Ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros. El pecado está completamente pagado y también las consecuencias del pecado. Ni siquiera tenemos que sufrir debido a lo que hicimos antes o la forma en que fallamos. Las consecuencias del pecado también son quitadas cuando nosotros nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos perdone, Él entonces nos perdona. Así que estos pecados pasados que todavía están sobre tu cabeza, tienes que resolver esto ya, a la de ya, porque esta es la única manera de sanar tu identidad. Tú no puedes seguir tolerando vivir con culpa y condenación. Así que levántate con autoridad, hijo amado, y recibe el perdón que Dios te ha ofrecido a través de la sangre de Cristo Jesús. Por esa razón es que la santidad es un estado en el que ya Dios nos ha puesto. Nadie puede mantenerse en santidad todo el tiempo. En algún momento vamos a fallar. Si tú te enojaste más de la cuenta, ya te sentiste culpable, ya pecaste.
Así que la santidad es una condición en la cual nosotros ya nos encontramos por causa de Cristo. No se trata de que evitemos o hagamos lo posible por no pecar. Claro que no se trata de que esto no importe, se trata de que entendamos que nada que hagamos podrá ya separarnos del amor de Dios ni podrá condenarnos. Lo que tenemos que hacer es, como dice primera de Juan 1:9, confesar nuestros pecados, reconocer cada vez que hemos fallado y pedirle a Dios que nos perdone, y Él nos va a perdonar. Así sea la misma vez, la misma razón por la cual pedimos perdón a Dios vez tras vez, Él nos va a perdonar, porque la sangre de Cristo tiene más poder que un pecado que estamos cometiendo constantemente. Finalmente, Dios se encargará de llevarnos a una libertad completa de cualquier pecado en el que estamos reincidiendo. Pero además, el Señor nos ha dado su poder para que nosotros podamos dejar de pecar. En realidad, nosotros somos quienes decidimos dejar de pecar cuando nosotros así lo decidamos. Es una decisión. Hay un refrán que acabo de conocer que dice que la mala costumbre nunca se deja o nunca, tarde o nunca, jamás se deja. Esa es la vida de aquellos que no conocen a Dios, de los que dicen, no, yo puedo dejar de beber, yo puedo dejar el cigarro. Son incapaces de poder ser libres porque no han sido perdonados y no tienen el poder de Dios. A diferencia de esas personas, nosotros podemos elegir tener una vida libre de pecado y de maldad. Es nuestra decisión, pero si en el camino fallamos nuevamente, el Señor nos perdonará. Así que el tema que viene es la fe y el perdón, donde vamos a ver que la fe es la puerta a través de la cual nosotros somos perdonados. Somos perdonados porque lo creemos. Lo que tú tienes que hacer es tomar autoridad, la fe te da autoridad para ser perdonado por Dios. Aun si el enemigo ya te agarró de su puerquito y ya sabe cómo hacerte sentir mal y recordarte tus errores y todo el tiempo hacerte sentir mal por lo que hiciste. Tú lo que tienes que hacer es tomar autoridad en contra de esos pensamientos de condenación. Dios es perfecto, pero Dios no es perfeccionista. Por eso hizo morir a Jesús en esa cruz, para que nuestros pecados sean perdonados. Dios no nos está reprobando cada vez que fallamos, como lo hacen quizás en nuestra familia o lo hacen personas que nos conocemos, que nos conocen, que cada vez que fallamos nos están ahí reprochando que volvimos a fallar. Dios no es así, Dios no es perfeccionista, Él sí perdona, y tú lo que tienes que aprender es por fe ser perdonado. Si tú aprendes por fe ser perdonado, aprenderás que tu conciencia está libre de culpa y está en paz con Dios. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia es por fe. Yo voy a vivir sintiéndome digno y justo y santo si lo creo. No tengo que hacer más que creer. Es por fe. El perdón ¿es ganado o ha sido ganado? El perdón ha sido ganado en la cruz del Calvario. Yo no me lo voy a ganar a través de portarme bien, de vivir en santidad. Claro que hay que evitar fallar, pero tarde o temprano vas a fallar. Por mucho que tú quieras vivir en santidad, vas a volver a fallar una y otra vez. El perdón ya ha sido ganado. Tenemos que vivir por fe en la certeza absoluta de haber sido perdonados. Ahí debes de pararte. Ahí debes de estar firme y resistir al diablo, que no te engañe, que no te confunda, y menos tu familia. Es increíble que las personas que no son creyentes se la pasan acusando a los que son justos. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas y los que son rebeldes a Dios, los que son renuentes, incrédulos, se la pasan condenando a los cristianos. Se la pasan reprobando a los cristianos y acusándolos. No permitas eso. El diablo te está acechando y te quiere confundir aún a través de tu familia que no conoce a Dios. Tienes que entender que no conocen a Dios, pero no le des más autoridad a lo que ellos te digan que a lo que Dios te está diciendo. Así que obedece a la fe y obedece a la verdad. Y la verdad es que Dios ya nos ha perdonado y solo tenemos que aprender a apropiarnos del perdón de Dios. Tenemos el derecho legal de ser perdonados cada vez que fallamos para estar en paz. Nada puede ya interrumpir nuestra relación con Dios a menos que tú lo permitas. Así que esta es la pregunta 4. ¿Cómo se apropia el perdón? ¿Has confiado personalmente en la muerte de Cristo como pago de tus pecados?
Esto fue lo primero que yo aprendí en la vida cristiana cuando conocí al Señor. Fue lo primerito que yo aprendí. Y he comentado que llegaba yo muchas veces, llegaba muy tarde de mi trabajo, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, llegaba a postrarme a buscar la presencia de Dios porque todo el día no había tenido tiempo de hacerlo. Y lo primero que yo sentí era la necesidad de ser limpiado por la sangre de Cristo. Y yo por años viví esa experiencia increíble que veo que los cristianos no disfrutan. Y yo sentía como Dios todo el tiempo me lavaba, me limpiaba, yo me sentía perdonado, en paz con Dios. Y desde el principio yo aprendí eso, que Dios a mí me perdonó y me perdona siempre. Y no vivo nunca lleno de culpa, de condenación, aun cuando he cometido errores y he fallado. Dios a mí me sigue perdonando, me perdona y me ama. Así que eso es algo que tú tienes que desarrollar esta habilidad a través de la fe y ahora vamos a tomar autoridad, vamos a empoderarnos de esta manera para vivir en una nueva identidad, de la nueva identidad, hijos amados y herederos de Dios. Bien, también a considerar aquí nuestros temas de verifica, capítulo, el módulo 1. El propósito de este curso es recibir el entendimiento básico para vivir una relación personal con Dios, a fin de disfrutar de nuestra nueva identidad. De eso se trata. Nuestra nueva identidad, hijos amados y herederos de Dios, y así tomar por medio de la fe todo lo que nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Así que a través de la paz del perdón y de edifica, nosotros estamos siendo transformados, renovando nuestro entendimiento a través de la gracia y de la unción del Espíritu Santo para vivir en esta nueva identidad. El propósito de Dios es empoderarte. El propósito de Dios es que seamos una iglesia que se levanta empoderada. Así que haciendo un repaso rápidamente aquí a nuestro curso de Edifica 1, módulo 1, vimos la vida eterna, la salvación por medio de la gracia, la justicia por medio de la gracia. Vimos cómo Dios nos dio vida eterna al darnos la vida de Jesús, nos ha dado su naturaleza, nos ha llamado a conocerle y a vivir en una relación íntima con Él y por eso nos ha dado vida eterna, para que podamos a través de su naturaleza, de la naturaleza de Dios, vivir unidos al amor del Padre. Por eso somos hijos y Él es nuestro Padre. Así que vimos que el Señor nos ha llamado a vivir en una nueva identidad, porque al tener vida eterna por medio de Jesús, recibimos nueva identidad. Desde que nacemos de nuevo como hijos de Dios, con la capacidad de vivir en una relación personal con Dios. Solo se puede vivir en intimidad con Dios y en amistad con Dios cuando hemos nacido de nuevo y tenemos su naturaleza. El Señor nos ha hecho influyentes. Las personas que me conocen quizás no comprendan el cambio maravilloso que ha ocurrido en mi vida, pero buscaré la oportunidad de invitarles a vivir la misma experiencia que he tenido. Así que somos influyentes, vimos que la salvación es por su gracia, que Dios ofrece perdonarnos al reconocer nosotros que hemos sido pecadores a fin de vivir en una nueva identidad, hijos y herederos suyos. Ya no somos pecadores, somos hijos amados y herederos. Así que en nueva identidad vimos que al reconocer nuestra necesidad de salvación, hemos sido perdonados por Dios. Eso fue lo que ocurrió y nos hizo nacer de nuevo. Reconocimos nuestra necesidad de ser perdonados, de reconciliarnos con Dios, a fin de ya no sentirnos culpables ni indignos, sino amados. Tú eliges, toma autoridad, levántate con autoridad, deja de sentirte culpable e indigno y entonces comienza a vivir sintiéndote amado. Aprende ahora a desarrollar el hábito de sentirte amado todo el tiempo, aun cuando las cosas te salgan mal, aun cuando las cosas estén operando en tu contra, tú levántate con autoridad y vive sintiéndote amado por Dios. Me he dado cuenta que algunos están comentando el daño que han sufrido por haber sido mal enseñados en la vida cristiana, en esta religiosidad evangélica, donde en las iglesias todo el tiempo se estaba condenando a las personas por causa del pecado. Tienes que hacerte ya libre de ese cochambre religioso y por tanto vivir en esta nueva identidad, de sentirnos amados en vez de sentirnos todo el tiempo como cucarachas cristianas, como piojos cristianos, sentirnos amados,
porque nos hará cambiar a una autoestima saludable. Una persona que se siente culpable está derrotada y vencida. Una persona que vive con una conciencia llena de culpa no podrá tener éxito en la vida. Las puertas no se van a abrir si tú vives con una conciencia así. Por eso el diablo te quita tu corona todo el tiempo de esta manera. Es la forma en que el diablo te va a derrocar, a través del engaño. Así que tú tienes que aprender a habituarte a sentirte amado para vivir en una autoestima saludable, porque esto va a hacer que tú te transformes en un imán. Mas buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá atraído. Así que esto nos hace influyentes, seremos movidos a hablar a quienes nos conocen de la experiencia maravillosa de haber sido amados y perdonados por Dios. Háblale a la gente que te conoce que Dios le ama y que Dios te ama, que tú por primera vez en tu vida cuando conociste a Jesús te sentiste amado por Dios, que siempre te sentiste rechazado y pecador. Háblales de lo que has vivido y cómo Dios te ha perdonado y te ha hecho sentir una paz increíble. Vimos que la justicia es por medio de la gracia y que es un regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo para tener una relación correcta con Dios, para tener una relación correcta. La única manera de relacionarse de manera correcta con Dios es cuando estamos en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia, no en nuestra religiosidad, en nuestras obras, sino en la justicia de Dios. El que busca todo el tiempo su justicia es alguien orgulloso, que pretende que otros son pecadores, pero él es puro y santo. Eso es un engaño. Aquí nadie es así. Nadie de nosotros puede levantar la mano de esa manera. Solo es por la justicia de Jesucristo que nosotros podemos en verdad vivir una relación correcta por Dios. De esto hemos hablado ya en este tema. Y por tanto hemos entendido en conclusión que nuestra nueva identidad consiste en que Dios nos hizo justos y dignos por medio de Cristo, para hacernos recibir y adueñarnos de todo el bien que nos dio. Así es como tenemos que vivir en esta nueva identidad, en base a su justicia. La justicia de Dios te permite que tú pidas a Dios de acuerdo a su voluntad. La justicia de Dios te ha hecho justicia para que tú seas bendecido, para que seas sanado, para que seas prosperado, para que seas una persona influyente, que seas de bendición para los que te rodean. Busca ser una bendición para todos los que te rodean. Sírveles con el amor de Dios, porque Él nos llama a ser influyentes. Y esta influencia consiste en que hemos nacido de nuevo para vivir con autoridad de hijos y herederos. Si lo creemos, seremos así felices y exitosos. Vimos el tema de la amistad con Dios, la naturaleza de Dios y arrepentimiento. Entonces, después de entender en qué consiste ser parte o participar de la naturaleza de Dios, y nos dimos cuenta cómo Dios a través de Cristo nos ha dado vida eterna y nos ha dado su propia naturaleza para hacernos sus hijos, Él nos ha hecho volvernos a Él en arrepentimiento, abandonar nuestra vida pasada para vivir la vida nueva y abundante. Así que esto nos hace finalmente vivir en amistad con Dios. Dios desea que nosotros vivamos en amistad con Él, no en base a nuestro comportamiento, sino en la confianza de haber quitado la culpa de nuestros pecados por medio de Jesús. Y nos ha llamado a vivir una nueva identidad en amistad con Dios, porque disfrutamos de su amor, de su bondad, de su misericordia. Ahí levántate con autoridad. Levántate con autoridad para saber que no estás lejos de Dios, que no solo estás cerca, estás en su presencia. Has sido trasladado al reino de su amado Hijo y esto te hace influyente. Y esta influencia consiste en que en amistad con Dios le conocemos y también conocemos su voluntad para nuestra vida. Dios solamente desea el bien para ti. Así que esto te hace influyente cuando tú conoces a un Dios de gracia, a un Dios verdadero. Tú tendrás entendimiento de su voluntad. Sabrás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti y para los que no le conocen. Ve y dales la noticia que Dios les ama y que los está llamando para que le conozcan. De acuerdo, entonces es lo que hemos visto en un resumen así rápidamente. Y estaremos viendo las siguientes lecciones que nos hablan de compromiso, bautismo en agua y nuestra identidad
en este tema 9, lección 9 de Edifica Uno. Es un tema impresionante. Así que vamos a entender aquí que Dios nos está llamando a seguirle, a ser discípulos y a vivir en un compromiso. Tú tienes que aprender a vivir comprometido con Dios. Lamentablemente en las iglesias muchos han sido mal enseñados y piensan que nada más se trata de ir a congregarse sin ningún compromiso de nada. Pero tú tienes que saber que Dios desea que tú vivas una relación personal con Él y que solo va a funcionar si tú le das el primer lugar y lo pones por encima de ti mismo. Vivir comprometido con Dios es darle a Él el primer lugar y ponerlo por encima de uno mismo. Tienes que aprender a morir a tu yo. Tienes que dejar de vivir afanado, protegiendo tus intereses y haciendo lo que tú crees que te conviene. Dios te está llamando a vivir comprometido y por eso es que nos vamos a enfrentar al ego. Dios nos llama a hacer morir una vida egocéntrica, todo el tiempo basados en nosotros mismos. Es tremendo que aún en la vida cristiana muchos están fracasando porque piensan que el matrimonio es para complacerlos y agradarlos todo el tiempo. No entendieron que el matrimonio no es para eso, el matrimonio es para nosotros dar nuestra vida, como Cristo dio su vida por su iglesia. Las personas egocéntricas van a fracasar en el matrimonio. Las personas egocéntricas necesitan morir y vivir en el amor de Dios. Así que vamos a identificar el problema del ego aquí en esta lección, ¿verdad? Que trae sufrimiento y ruina a las relaciones. Toda persona que viva centrada en sí misma va a sufrir y va a causar ruina al matrimonio, a la familia y a todos los que le rodean. No vamos a poder seguir al Señor porque no seremos como ese joven rico que cuando el Señor Jesús le dijo, si quieres seguirme y tener la vida eterna, ven, dale todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Y ese joven prefirió no seguir al Señor Jesús. Y eso puede pasar también en la vida cristiana. Muchos por eso no pueden obedecer al Señor. No pueden perdonar, no pueden servir, no pueden darle a Dios. No le dan a Dios porque no son incapaces de obedecer al amor y a la fe. Porque viven en el ego, queriendo protegerse a sí mismos y queriendo ser ellos la respuesta a su necesidad. Ser egocéntrico no nos permitirá vivir en el amor de Dios. Es totalmente contrario. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Así que en esta nueva identidad consiste en que soy una nueva persona y vivo en una unión con Dios, que es la relación más importante de mi vida para ser feliz y exitoso. Esto me hará libre de todo ego y me hará realmente tener la alegría de Dios en mi corazón. Y me haré influyente porque estoy en una relación de pacto con Dios por medio de Jesús, que me hace dar testimonio a los que me conocen y no me avergüenza ni puedo ocultarlo. Así es, estar comprometido con el Señor. Por esa razón es que fuimos bautizados en agua, porque el compromiso nos hace manifestar nuestra decisión de seguir al Señor Jesús. Por eso es que el bautismo es indispensable, es una expresión de fe y es una decisión de seguir a Jesús. Porque si la fe está muerta, entonces la gente no está dispuesta, la fe está muerta cuando la gente no está dispuesta a expresarla. De nada sirve que tú tengas tanta información, hayas tomado tantos cursos si tu fe está muerta y eres incapaz de expresar esa fe al perdonar, al servir, al darle a Dios y a hacer todo lo que Dios te está diciendo que hagas. Bien, y finalmente, pues nuestra identidad es la de Cristo. Aquí vamos a entender que somos una persona con una nueva calidad de vida en nuestro espíritu y somos dueños de una gran herencia. Y que nuestro cambio es completo y total en el espíritu, porque el espíritu es la parte de nosotros que cambió y que es nueva después de la salvación. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que nos da vida. Así que aunque nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento parezca contrario, la verdad es que en Cristo somos perfectos, somos santos, justos y dignos del amor de Dios. Es por causa de haber nacido de nuevo que el Señor estará haciendo que nuestra vida sea transformada. Tenemos la responsabilidad de vestirnos del nuevo hombre. Así que levántate con autoridad para vestirte del nuevo hombre, levántate con autoridad para pedirle a Dios que te perdone cada vez que te sientes mal, cada vez que te has peleado en tu familia, en el matrimonio, que has dicho cosas hirientes, cada vez que dices cosas denigrantes,
tú debes de arrepentirte de eso y es que el Espíritu Santo te va a decir que te va a hacer sentir mal. Así que toma autoridad, toma la sangre de Cristo, no vivas de esa forma. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo, sino vestirse del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que tenemos nueva identidad en Cristo, que consiste en que al recibir a Cristo Jesús, Él ha puesto su espíritu dentro de mí y ahora tengo ahí una nueva vida, una nueva calidad de vida, una vida superior. Tengo la vida de Dios, la grandeza de Dios y soy una persona totalmente nueva en nuestro espíritu. Por tanto, esto me hace ser influyente porque al recibir a Cristo tengo autoridad dada por Dios para hacer que las cosas cambien en mi vida y en la vida de los que me conocen, ayudándoles también a conocer a Dios. Muy bien. Y finalmente vamos a hacer un repaso acerca de nuestro tema de esta próxima sesión, el número 3 en nuestra, para ir cerrando esta parte de nuestra sesión, porque la idea es aquí hacer una activación. Muy bien. En nuestro curso Autoridad Espiritual se va a impartir este tema, el poder de la sangre de Cristo. Y el día de mañana voy a publicar el videoestudio completo. Esta noche no voy a impartir como en ocasiones anteriores el tema, sino solo voy a hacer aquí una breve introducción para que tú hagas tu videoestudio porque está tremendo, está poderoso. Y lo que me gustaría aquí comentar como introducción es precisamente este tema del poder de la sangre de Cristo, que parece algo supersticioso, porque muchos piensan que declarar la sangre de Cristo es suficiente para activar el poder de Dios en nuestra vida y levantarnos con autoridad frente a las obras del diablo. Pero la verdad es que no solo se trata de declarar el poder de la sangre de Cristo, eso no es lo que activa el poder de la sangre de Cristo, sino el que tengamos un entendimiento de lo que en verdad significa la sangre de Cristo y por qué tiene poder. Así que necesitamos entender que en la sangre de Cristo hay poder porque la sangre representa el sacrificio de Jesús. Es una expresión extraña, ¿no? Porque cuando la gente oye esto y no conoce a Dios, se le ha de hacer como algo horroroso, ¿no? La sangre de Cristo, ¿qué es eso? Porque aquí hablan del poder de la sangre de Cristo, ¿no? Tú quieres orar por alguien y declaras el poder de la sangre de Cristo, la verdad hasta los vas a espantar. ¿Qué me va a echar este, no? No es necesario en todo caso si no son creyentes. Tú puedes declarar el nombre de Jesús, porque la autoridad está en el nombre de Jesús y ahí está el poder de la sangre de Cristo. Así que la sangre de Cristo hay que entender lo que realmente representa, porque eso es lo que nos va a dar autoridad. Entender, número uno, que la sangre de Cristo representa la obra de Dios para reconciliarnos y unirnos al amor del Padre. Esto quiere decir que por causa del sacrificio de Jesús, por ese derramamiento de su sangre, que significa que Él dio su vida, porque eso significa que derramó su sangre, que dio su vida entera por nosotros, hemos sido perdonados. Y si hemos sido perdonados, entonces dice, sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Es decir, cuando hemos sido perdonados y ahora somos hijos de Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. El diablo ha perdido todo derecho legal sobre nosotros. El diablo ya no tiene ningún derecho legal sobre nosotros por causa del sacrificio de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. Hemos sido trasladados, dice, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que el diablo ya no puede lastimarnos, no puede dañarnos. El diablo solamente va a intentar engañarnos, va a intentar, como vimos, hablar a nuestra conciencia, incluso usar personas para acusarnos y para condenarnos. Así que la sangre de Cristo representa
Por tanto, la obra de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, que nos ha dado a nosotros la facultad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Así que el poder de la sangre de Cristo se activa cuando tenemos un entendimiento de esto. No es hablar palabras por hablar, porque esto no es mágico. Es que yo estoy entendiendo quién ahora soy en Cristo, quién soy para Dios, cuánto Dios me ama y cómo Él me ha empoderado. Dice Juan 1:12, mas los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Nos hizo potentados. La palabra en el griego es potentados. Potentados, dice, nos ha dado la potestad, el derecho legal. Somos potentados de Dios, sus hijos amados y herederos. Así que por esa razón, a través de este tema y este curso, estamos renovando nuestra mente con la verdad de la gracia, la verdad del Evangelio. Salir de un entendimiento supersticioso de la sangre de Cristo y entender esto hará que en verdad nosotros podamos levantarnos con autoridad. Podamos levantarnos con autoridad sabiendo que el diablo no solo no tiene derecho sobre nuestra vida, sino el diablo está vencido y derrotado. Cuando nosotros estamos declarando el poder de la sangre de Cristo, estamos declarando quiénes somos, que somos hijos amados, herederos, que estamos bajo la protección de Dios, que el diablo no puede tocarnos, no puede traspasar los límites. Todo lo que el diablo haga o intente hacer, lo hará de manera ilegal. Por eso Jesús dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y lo tengan en abundancia. Dios nos ha llamado a tomar autoridad. Él no quiere que toleres las obras del diablo. Podemos ver en Hechos 16:16 cómo el apóstol Pablo echó fuera un espíritu de adivinación de una muchacha que le hacía ganar dinero, ganancia a sus dueños. La Biblia dice cómo ella iba atrás de Pablo, pues así elogiándolo, ¿no? Como echándole porras. Estos son siervos del Dios Altísimo, decía ese demonio impresionante. Entonces, Pablo se cansó de esto y se dio cuenta que eso no necesitaba él esa propaganda. Lo que estaba pasando es que ese espíritu se estaba ocultando. Tú no te tienes que esconder del diablo, el diablo es el que se va a esconder de ti. Así que ese demonio trató de pasar inadvertido. Quiso hacerle creer a Pablo que estaba de su lado. Hazme favor, un espíritu de adivinación que está haciéndole creer al siervo de Dios que está del lado del evangelio. Claro que no. Entonces Pablo echó fuera ese espíritu. Así que más bien vemos esto. Vemos en realidad esta situación, que el diablo más bien va a buscar la manera de derrocarte de esta forma, engañándote, ¿verdad? Nosotros no tenemos ya que tolerar ninguna situación, ni pensamientos que nos están haciendo sufrir o causando dolor, ni emociones tóxicas, ni tampoco las circunstancias. Necesitamos levantarnos con autoridad para hacer que la situación cambie. Me gustó que algunos comentaban que han tolerado y que no han orado pensando que esto es normal. Ese es el problema, que hemos normalizado muchas situaciones que no vienen de parte de Dios. Dios no necesita y Dios no trae ni enfermedad, ni crisis económica, ni adversidad para hacerte crecer en la fe. Dios no hace eso. Santiago recuerda capítulo 1, verso 1 y 2. Y luego el 16-17 dice que Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar a nadie a través del mal. Dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra. Él no cambia. Dice que de Él proviene toda dádiva y todo don perfecto. Así que tú tienes que tener claro quién es Dios y dejar de pensar de una forma equivocada de Dios. Yo sé que todos estos son conceptos de una mala enseñanza de la vida cristiana. Ya tienes que quitarte estos conceptos religiosos de la vida cristiana. Recuerden el caso de Simeí. Vemos el caso de Simeí para que tú aprendas ahí a no tolerar al diablo cuando estás actuando en contra de ti. Vemos cómo el rey David está abandonando Jerusalén debido a la rebelión de su hijo Salomón, y cuando va huyendo para no enfrentarse a su hijo, prefiere dejar el trono y dejar Jerusalén. Se encuentra con un hombre llamado Simeí que le empieza a maldecir porque le empieza a recordar su pasado, le habla de su adulterio,
de que él mató a la esposa de al esposo de su amante y finalmente se casó con ella. Entonces el diablo va a tratar, y David dice que uno de sus hombres le dijo: Señor, voy a cortar de la cabeza a este infeliz. ¿Cómo se atreve a hablarte así? Fíjate, hombres leales, hombres que estaban entendiendo que ellos no podían juzgar al rey, al siervo de Dios, de esa forma. El diablo sí se atreve a hacerlo. Le dijo David: déjalo, quizás Dios le permitió que me maldijese. David cometió un grave error. Muchos piensan que porque eso es escrito en la Biblia, Dios lo está validando. Claro que no, Dios jamás validaría eso. Fue David el que no tuvo discernimiento para darse cuenta que este hombre, aunque estaba diciendo cosas ciertas, en realidad lo estaba acusando para traer condenación y derrocarlo. No lo estaba derrocando Absalón, lo estaba derrocando el diablo, su adversario. Así que si esto hubiera sido cierto, tendríamos que ver lo que sucedió después. Y lo que veremos que sucedió en realidad es que Absalón acabó muriendo como traidor, de la misma manera que Judas Iscariote, colgado de un árbol. ¿Qué fue lo que pasó? Dios restauró a David al trono. ¿Por qué Dios restauró a David al trono después de lo que había hecho? Porque la justicia de Dios estaba sobre David, no su propia justicia o injusticia. Incluso cuando Salomón va a ser coronado rey, Dios le recuerda a Salomón quién fue su padre David, y Dios habla bien de David, nunca menciona su pecado, sino dice que él fue un hombre que anduvo de acuerdo a la justicia y la rectitud de Dios. Impresionante. Así que no toleremos nunca al diablo que se levante de esa manera en contra nuestra, porque lo que el diablo quiere es derrocarnos y quitarnos nuestra corona. Muy bien, discipulado, vamos a hacer una activación, de grupos, de preferencia parejas o grupos de 3 para orar unos por otros de esta forma. Vamos a tomar autoridad para bendecirnos los unos a los otros a través de estos grupos pequeños. Yo los voy a mandar aquí en la sesión. Ok. La vez pasada tuve un problema cuando hice esto porque perdí la videoconferencia. No sé qué pasó, ahorita ya estoy dudando porque no quiero que se pierda esta sesión de la conferencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente por si acaso, ¿qué les parece? Voy a cerrar ahorita la sesión y les voy a pedir que entren todos de nuevo, ¿ok? Y vamos a dar unos 5 minutos para que todos entren de nuevo y voy a formar estos grupos. ¿Les parece bien? Para que no se pierda ahorita esta sesión, y si a la hora de grupo se pierde, pues no hay problema, ya quedó ya ahí solo Dios va a saber lo que ustedes dijeron. Ustedes y Dios va a saber lo que pasó. ¿Estamos entendidos todos? Entonces voy a cerrar la sesión y vuelvo a entrar para que podamos formar estos grupos y orar unos por otros con autoridad. Bien, los veo en un momentito.